Bueno, primero que todo quiero agradecer a Mayerly, a todo el grupo de la Cardio por organizar este evento y por invitarme. Esta charla realmente me la he tomado a pecho en el sentido de que para mí es como venir a este simposio, es como venir al grado de un hijo. Y voy a contarles algunas cosas sobre la historia de ACONEPE y por qué a mí este tema realmente me apasiona. Me encantó el logo que escogieron, uniendo esfuerzos para mejorar la salud renal del recién nacido, porque creo que es el propósito final de este evento. Y lo que mostró la doctora Natalia y todo lo que hemos aprendido, realmente yo trabajo en un hospital universitario en Cali que tiene una altísima incidencia de prematuridad y tiene un programa de neonatología muy reconocido. Y yo le decía a mis neonatólogos, ¿por qué no vemos los riñones? Y entonces les voy a compartir algunos estudios que hicimos hace un tiempo de falla renal aguda. Yo me formé en Cincinnati, donde se creó la estrategia Ninja, y realmente cuando yo volví a Colombia, yo no trabajé mucho falla renal crónica y mi pasión toda la vida en nefrología ha sido la falla renal aguda. Entonces yo me empecé a mover en eso y traté de encontrar unos motivos para investigar. El recuento histórico de la importancia de este tema en ACONEPE es que cuando yo era presidente de ACONEPE, la Sociedad de Pediatría nos invitó al Congreso Nacional en Cartagena a que habláramos de algo de nefrología. Y yo les propuse, mire, hablemos de prematuridad, hablemos de riesgo de los niños prematuros, pero la doctora me dijo, no, doctora, hablemos de infección urinaria, nefrítico, nefrótico. Le dije, otra vez, doctora, lo mismo. Hicimos un pequeño simposio de el niño prematuro, los riesgos de ese niño prematuro. Nos dieron un auditorio chiquitico allá en el centro de convenciones donde hace Miss Colombia, y eso se llenó. Invitamos todos los programas canguros y de allí con Paola Teortúa y muchas personas empezamos a desarrollar qué podemos hacer en Colombia para visualizar este problema, educar a los estudiantes de medicina, de pediatría en este tema, para que realmente nosotros tengamos unos mejores desenlaces para nuestros recién nacidos, que es el objetivo de este simposio. Entonces, ese es un poquito de historia. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Esta diapositiva muestra mucho de lo que se ha hablado. La falla renal aguda tenía una mala definición y era una definición pérdida de la función renal, la gente como que no sabía, y en el 2004 aparece el rifle y dice, abran los ojos, hay que definirla. Todas las definiciones de falla renal tienen dos brazos, la filtración glomerular y el gasto urinario. Entonces pasamos de rifle, ¿sí?, que está basada en Schwartz, y el problema del rifle es que cuando se fueron a hacer los estudios retrospectivos, la talla de los pacientes no aparecía. Entonces usted no puede hacer Schwartz si no tiene talla. Entonces en el 2007 vino Acuña y dijo, no, hagámoslo más fácil, pérdida la función renal mirando la creatinina y aparece el punto 3 famoso que dijo Luz Estela. Y luego KDIGO, que es el Kidney Disease Improving Global Outcome, que es como la red de nefrología que dice, venga, vamos a unificar, coge un poquito de esta, un poquito de esa y saca el KDIGO neonatal. Entonces, para hacerlo fácil, a partir del 2012, KDIGO es la definición que vamos a usar para cualquier problema. Y siempre tiene el gasto urinario y el aumento de la creatinina. Entonces, aquí vemos en el tiempo cómo eso fue manejando y aquí aparecen los recién nacidos donde aparece el awaken. Awaken en inglés quiere decir despertar. Y estos nefrólogos han sido astutos en decirnos, miremos los ojos, ¿sí? Cuando usted desglosa pues la abreviatura del trabajo, y aware es darse cuenta. Entonces los dos estudios más grandes que hay en nefrología pediátrica de falla renal aguda en los niños que no son neonatos es el AWARE, que está publicado en el New England, y el AWAKEN, que es el estudio más grande neonatal. Entonces, a partir del 2012 empezamos a ver todo eso, todo lo que ha avanzado y las terapias de reemplazo renal que son, pero es como para ver cómo en el tiempo nos hemos ido moviendo, ¿sí?, desde el 2010 hasta ahora donde estamos. Para una gran sesión que yo di en el departamento de pediatría, yo quería hacer algo distinto y me salió un poquito del formato y dije, voy a hacer una charla que se llama Lecciones aprendidas en falla renal aguda en 20 años. Y empecé a revisar el tema y la lección número 6 era esta, porque cuando yo vi esto la primera vez en mi vida, yo dije, ¿cómo así que los neonatos tienen más falla renal que los adultos? Y esa gráfica, yo estaba en una conferencia y cuando la vi dije, pero ¿cómo es que no hemos visto esto en las unidades neonatales?
Y de ahí yo me motivé a buscar y hacer un estudio de falla renal neonatal que se los voy a compartir. Entonces, pues aquí se ha resumido bastantes cosas. La falla renal neonatal tiene más o menos una incidencia del 24%. Hay condiciones de riesgo, la prematurez, la cirugía cardíaca, la asfixia perinatal, no todas son oligúricas. La sepsis neonatal tiene un gran impacto y la parte de nutrición. La mayoría de las fallas renales, como dijo Natalia, son prerrenales, pero definitivamente, y pues digamos que ese es el tema de mi charla, la falla renal aumenta la mortalidad en forma. Esto es para neonatos, prematuros, niños, adultos. Es una realidad que hemos aprendido con todos los estudios que tenemos de falla renal. Entonces, el tema de mi charla es desarrollar el impacto de la falla renal. Entonces, vamos a ver el impacto en la fase aguda, la mortalidad, los días de ventilación mecánica, la estancia hospitalaria y los costos. El impacto a largo plazo sería el riesgo de falla renal, el riesgo de hipertensión y los costos. Pero me tomé el paréntesis porque quiero tocar este tema de cómo podemos mitigar la falla renal aguda, ¿sí? Eso que está ahí en amarillo, porque para mí eso es muy importante, porque creo que en el aprendizaje hemos aprendido a definirla mejor, a diagnosticarla mejor, pero ¿qué podemos hacer para que esa falla no evolucione? Y eso es como esa parte de la charla que me tomé el atrevimiento de poner allí. Este es el AWARE, que es el estudio Awaken, ¿sí? Es la incidencia y el desarrollo, es el estudio más grande de falla renal neonatal, que encontró que más o menos, como ya lo dijo la doctora Luz Estela, el 26% de los recién nacidos tenían falla renal. Aquí quiero comentarles este trabajo. Este es un trabajo que hicimos en el 2012. Yo logré motivar 2 fellows de neonatos para que hiciéramos un estudio de vigilancia epidemiológica en el Hospital Universitario del Valle. Y en ese momento pues no teníamos una definición clara, decidimos usar el PER-rifle para la definición y esta es una sala que tiene un gran ingreso de neonatos de 688 ingresos. Encontramos usando la escala del PER-rifle 54 neonatos en 8 meses de vigilancia con una incidencia de 7.8. Y para gran sorpresa mía, cuando yo empecé a revisar, esto fue lo que mostró la doctora Luz Estela de la incidencia de falla renal. Pues uno dice, bueno, 54 pacientes comparados con todos los que tuve el Awaken, como que es muy pequeñita mi muestra, pero igual yo estaba, cuando hice este cuadro, dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Miren, la incidencia de falla, ustedes saben que es mayor mientras más prematuro sea. Entonces, el Awaken mostró 48% para los niños menores de 22 a 29 semanas. Nosotros tuvimos 54% en el hospital universitario. ¿Sí? Luego los niños de 29 a 36 semanas baja, no se sabe por qué muy bien. Ellos tuvieron en el estudio del Awaken 18%, nosotros 15%, y los mayores de 36 semanas, el Awaken tuvo 37% y nosotros en el hospital universitario 31%. Entonces cuando yo hice ese cuadro haciendo la presentación dije, bueno, realmente hicimos bien el trabajo, porque si comparamos las incidencias por edad gestacional teníamos datos muy parecidos. Este artículo, después de mucho esfuerzo, lo logramos publicar en los archivos latinoamericanos de nefrología con la ayuda del doctor Exeni. De este estudio, los 54 neonatos, para mí lo más importante de este estudio es esa flechita verde que está, porque nosotros lo clasificamos, el rifle va de riesgo, injuria, falla, los 3 estadios, y tiene pues los 2 brazos. Muchos niños entraron solamente por la caída del gasto urinario, pero en verde ustedes ven como de 33 niños que tuvimos en riesgo, 23 logramos mantener en riesgo, con todo lo que nos enseñó la doctora Natalia. Estos niños entraban, está en riesgo, tomémosle creatinina, miremos las pérdidas insensibles, pesémoslos, y logramos con ese seguimiento tener que de 33 que empezaron en riesgo, 23 se mantuvieran en riesgo. Luego en injuria tuvimos 10, evolucionaron a falla 3 de esos, y pues los que estaban en el estadio mayor 11 quedaron así. Y para mí es importante esto porque realmente, si bien tenemos muchos biomarcadores, el marcador clínico por excelencia sigue siendo, y es muy importante, la oliguria. Entonces, de nuestros pacientes de ese estudio, 67% tuvieron oliguria, aumentaron la creatinina 31% y con ambos criterios solamente un paciente. Lo mismo que dijo la doctora Natalia, mire, la sepsis de este grupo de pacientes 93%, los riesgos de angina renal, ventilación mecánica 89%, y la nefrotoxicidad, como ustedes ven, estaba presente en la mayoría de los pacientes. Este fue un estudio que realmente nos enseñó mucho y que yo realmente logré, y me alegro mucho haberlo publicado en los archivos
de neonatología. Bueno, la mortalidad, según este estudio, vimos que en riesgo no se murió ninguno, en injuria se murieron 2 y en falla 12. O sea que a mayor severidad de la falla renal, mayor mortalidad. La mortalidad promedio de la sala en ese momento fue de 11 y para las pacientes con falla renal la mortalidad fue 2 veces más, 26%. Lo mismo que habían mostrado los estudios. Y este es un estudio que realmente quizás es el mejor trabajo de investigación que yo he hecho en mi vida académica. Lo llevamos al Congreso de Brasil. Es un estudio de falla renal neonatal, de falla posquirúrgica después de cirugía cardíaca, y lo traje porque tiene 32 neonatos. Fue un estudio retrospectivo hecho en el Centro Médico Imbanaco en Cali. Lo hicimos con César Llanos, que en ese momento era residente de pediatría, y encontramos que fue un estudio que hicimos en el 2012 de 485 niños operados, 89 desarrollaron falla renal y de esos 89, 32 eran neonatos, por eso los traigo acá. El 18% tenían falla renal. ¿Qué se encontró en este estudio? Que los factores de riesgo para falla renal eran menor edad, la severidad del rash que evalúa la complejidad de la cardiopatía y el tiempo de estancia en la bomba. Y les voy a contar algo, realmente publicar se ha vuelto muy difícil. Es como que uno hace el trabajo y luego vaya a publique. Y ahora hay que pagar para que publiquen. O sea, se ha vuelto yo mandé este trabajo al Pediatric Nephrology, lo mandé a una revista de cuidado crítico, lo mandé a una revista brasilera, a una chilena, 4 esfuerzos de publicarlo hasta que dije, me voy del mundo de la nefrología al mundo de la cardiología, y finalmente se publicó en la revista de cardiología colombiana como incidencia y factores de riesgo para falla renal aguda en pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces aquí vimos que de los niños operados, de los 520, 485 entraron al estudio y 89 desarrollaron falla renal con estadio 1, el 24%, estadio 2, 29% y estadio 3, 46%. Entonces acá vemos como el tiempo de bomba, mire, esa es la severidad de la falla renal según el tiempo de bomba en la parte azul. Los pacientes que tienen mayor tiempo de bomba, la severidad de la falla renal aumenta, eso se había descrito en otros estudios. Y en la diapositiva de la derecha, que tiene que ver mucho con lo que es mi charla, desenlaces, la mortalidad era mucho más severa según el estadio de falla renal. Entonces, sin falla renal, 5%. A medida que aumenta la falla, estadio 1, la incidencia sube al 35, 36 y 46. Entonces, en este trabajo demostramos que la lesión renal aguda aumentó los días de ventilación mecánica de 1 a 5 días, la estancia hospitalaria en la UCI de 6 a 12 días y la mortalidad aumentó con un riesgo de 5.8. Y aquí vemos ya los riesgos totales, ya los ORs ajustados, ¿sí? Para ventilación mecánica el riesgo era de 14, para estancia en la UCI el riesgo era de 3.9 y para estancia hospitalaria se aumentó a 2.8 y la mortalidad aumentó a 5.8. Y eso es lo mismo que muestra el Awaken. El Awaken mostró que realmente en la parte inferior donde está el cuadrito verde, cuando ya se coge toda la población, la falla renal aguda aumentó el riesgo de mortalidad con un riesgo de 4.6 y la estancia hospitalaria a 8.8 con datos muy significativos, y digamos que este es el estudio pediátrico más grande de falla renal aguda neonatal. El AWARE, que es el estudio en pediatría, también mostró lo mismo, y ahí vemos las curvas de Kaplan-Meier, como los pacientes que no tienen falla renal tienen una mejor sobrevida comparados con los que tienen estadio 1, 2 y 3, que mientras más severa sea la falla renal, pues mayor es la mortalidad de estos niños. Este es un estudio de población pediátrica también. En clarito están los que no tienen falla renal, en gris claro estadio 1, estadio 2, estadio 3. Ellos no encontraron en los pacientes que no estaban en la UCI un cambio en la mortalidad, pero los de estancia en UCI sí, y ustedes ven cómo a medida que aumenta la severidad de la falla renal, que es el negro, la mortalidad pues también aumenta. O sea que hay muchos estudios en adultos y en niños que muestran esta conclusión. Y esta es la curva que ya nos mostró la doctora Gloria también, cómo no tener falla renal, pues en azul la sobrevida es mejor, en verde estadio 1, estadio 2 amarillo y estadio 3 morado, pues la mortalidad aumenta según la severidad de la falla renal. Y de estas diapositivas cambia la preposición, los pacientes no se mueren con falla renal, los pacientes se mueren de falla renal. Esta es una parte del Awaken. El Awaken es un estudio que lo han fraccionado mucho y hay como muchas publicaciones.
pero lo traje por esta conclusión. Esto lo revisamos con la fellow de neonatos. Ellos trataron de ver si el porcentaje de aumento de la creatinina era más confiable que el aumento absoluto de la creatinina con una metodología bien engorrosa, la siguiente. Pero la conclusión es que lo que definitivamente para el seguimiento, que es lo que nos va a hablar Paola, la creatinina máxima que tiene el niño en la falla renal es posiblemente un indicador muy importante para predictor de mortalidad y probablemente los que sobrevivirán pues también para riesgo y seguimiento en enfermedad renal crónica. Y esto es básicamente la estancia hospitalaria, que es el otro factor de desenlace que vemos como los pacientes, ahí ven en clarito los que no tienen falla, los que tienen falla estadio 1, 2 y 3, a medida que la falla renal aumenta, pues la estancia hospitalaria también se aumenta. Entonces podemos concluir para el primer factor de desenlace que la falla renal aguda aumenta la mortalidad con un OR de 4.6 en el Awaken y 5.8 en estudios propios. La mortalidad mayor mientras más severo sea el estadio de falla renal, eso lo han mostrado todos los estudios. Los días de ventilación mecánica los aumentan varios estudios, de 1 a 5 días en estudio propio, y la estancia hospitalaria se aumenta 3 días en pacientes, comparada de 3 días en pacientes sin falla a 28 días en pacientes que tienen falla estadio 3. Los costos, pues lógicamente van a aumentar proporcionalmente a los días de ventilación mecánica, estancia hospitalaria y necesidad de terapia de reemplazo renal. Esta es la parte de la mitigación que me interesa mucho compartirlas porque ese es un artículo del doctor Chalai, del doctor Goldstein, donde ellos dicen cómo podemos mitigar la falla renal aguda. Y ellos dividen las susceptibilidades, que es lo que no podemos cambiar, o sea, tenemos una población de prematuros, pero las exposiciones, depresión de volumen, que nos habló Natalia, la cirugía cardiovascular cuando se necesita pues tratar de disminuir el tiempo de bypass, evitar la nefrotoxicidad, la ventilación mecánica, la sepsis. Entonces, ¿dónde podemos mitigar? Pues disminuyendo las exposiciones. Y aparece la estrategia ninja. Yo le doy crédito porque cuando ellos plantearon esto en Cincinnati, pues ninja es una palabra que está asociada con la pediatría porque mis nietos son fan de las tortugas ninja. ¿Pero qué quiere decir ninja? Ninja quiere decir Nephrotoxic Injury Negated by Just-in-Time Action. Eso quiere decir ninja. Todo el hospital lo llenaron de tortugas ninja y andábamos con las tortugas ninja. Y la primer ninja fue en niños mayores. Fue tan efectivo el programa porque es un programa simplemente de alerta electrónica. Usted dice, formuló un nefrotóxico, pida creatinina. Ya tiene 2 nefrotóxicos, pida creatinina. No le dicen no use el nefrotóxico, sino que le ponen la alerta al paciente que está formulando. Fue tan eficiente el programa que luego lo pasaron a 4 hospitales pediátricos en Estados Unidos y luego Askenazi se lleva el Baby Ninja a los neonatos, que es el artículo que nos mostró Natalia. Entonces, es realmente una estrategia para mitigar. Tenemos que ser conscientes que cuando usted formula un nefrotóxico, de entrada tiene que tener una creatinina en la mano. ¿Con qué estoy arrancando este venenito? Y esto ya lo mostró Natalia, vámonos con eso. Ellos básicamente vigilaron la falla renal antes de la estrategia. Miren cómo empiezan a detectar más creatininas séricas a medida que el nefrólogo se involucra, aparece la alerta electrónica y se va avanzando en ese proceso. La siguiente. Entonces, Baby Ninja, ¿qué fue lo que demostró? Que disminuía la exposición a nefrotóxicos y la falla renal bajó de 9.1 a 2.9 por 100 días de paciente de susceptibilidad. Y ahí está la tortuguita subliminal dándonos el mensaje. Entonces, esta es una estrategia muy importante. Esto es algo que no ha mencionado alguien, pero a mí me descrestó cuando lo vi. Esto es hecho por los hindúes, se llama el índice de STARTS. Es básicamente una tecnología de inteligencia artificial que nos dice cuáles son los neonatos que tienen mayor riesgo. Y es muy bonito porque solo tiene una variable de laboratorio. Tiene 9 variables. Si usted ingresa a la unidad de neonatal con la edad gestacional baja, si recibió ventilación positiva, si ingresó antes de 24 horas, si recibió EPP, la edad gestacional menor, si tiene sepsis, si tiene, no alcanzo a leer allí, bueno, el gasto urinario, solamente tiene la creatinina sérica y el uso de nefrotóxicos y el uso de furosemida. Y ellos básicamente, uno mete esta calculadora y le da el riesgo para vigilar a estos niños en falla, el riesgo que tienen para desarrollar falla renal. Creo que es un índice que deberíamos validar en Colombia y estoy loca porque un fellow de neonatos se le mide a hacer este trabajo en Cali y ojalá lo pudiéramos hacer en varios centros. Lo de la cafeína, gracias a Dios Natalia lo tocó porque realmente creo
que fue un hallazgo sorprendente cuando empezaron a usar cafeína, y yo ni con 4 tintos pude digerir todo lo que ella mostró también, pero realmente la cafeína, esta revisión aparece en Pediatric Nephrology ahorita de este año, donde se mira todos los mecanismos como la cafeína puede acceder, y creo que realmente nosotros para tratamiento de la falla renal tenemos muy poco armamentario, pero esta droga definitivamente disminuye la incidencia de falla renal neonatal y como bien lo plantó Natalia, creo que es una estrategia. Y esto lo traigo pues ahí básicamente, cuando el Pediatrics publica algo, esto salió en el 21, una revisión de avances de falla renal neonatal en el Pediatrics. Eso quiere decir que es un tema fuerte, que es un tema que pesa. Y ahí se van revisando todos los artículos, pero ellos hablan, mire, teofilina para pacientes asfixiados. Eso ya la dice la guía CADIGO, una dosis. ¿Sí? La otra es el riesgo de cafeína y lo último, la estrategia ninja. Entonces ellos van revisando todo lo que hay en publicación. Ese artículo vale la pena revisarlo, cómo se debe enfocar. Entonces, ya antecitos de irme a Panamá, que me tocó ir ahí a la carrera, me encontré este artículo del Pediatric Nephrology y no lo pude bajar, simplemente copié el texto, pero me encantó. Porque dice, mire, la inteligencia artificial en la falla renal neonatal. Y usan la palabra que a mí me gusta, ¿cómo podemos mitigar la evolución de la falla renal aguda? Y mire lo que ponen, el índice de angina renal, que es un índice básicamente, lo que dijo Goldstein y Chalá era muy fácil. Nosotros reconocemos la angina cardíaca porque tiene unos síntomas, pero la angina renal no la reconocemos porque el paciente no tiene síntomas. Y ellos lo que dijeron, abra los ojos, la angina renal la tienen los niños que están en ventilación mecánica, los niños con inotrópico, los niños con sepsis. Entonces, ¿quién reconoce la angina? El médico. Y ese índice lo que permite es reconocer mejor la falla renal aguda. Entonces, este artículo que me pareció excelente dice, mire, usemos la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos hoy en día para mitigar la falla renal aguda? El índice de angina renal, la estrategia ninja, Baby Ninja, ¿sí? El STAR-RIX que se los mostré y los biomarcadores. Entonces, vale la pena que empecemos a movernos en un sentido global hacia eso. Entonces, para concluir esta parte de estrategias, tenemos que detectar la falla renal tempranamente, usar los índices de angina renal, usar el Baby Ninja, el STAR Score, el manejo temprano de los niños con asfixia perinatal, posiblemente la dosis de aminofilina endovenosa, el uso de cafeína para disminuir la incidencia de falla renal y, como bien lo mencionaron todas mis conferencistas anteriores, evitar la sobrecarga de líquidos. Y ya la parte final, pues gracias a Dios Paola tiene una charla porque me parece que esta parte es muy importante. La falla renal neonatal a largo plazo tiene riesgo de desarrollar falla renal crónica, hipertensión arterial y costos para el sistema de salud. ¿Por qué pasa eso? Porque definitivamente nosotros tenemos un deterioro de las estructuras tubulares en la falla renal y podemos evolucionar a una recuperación de ese tejido renal que puede ser buena, pero no siempre es tan buena. Y hoy en día se reconoce que todo paciente neonato, prematuro, niño, adulto, que tenga falla renal, uno no debe ser tan fresco si tuvo una fallita renal, váyase tranquilo. Todo paciente con falla renal debe tener un seguimiento a largo plazo. Entonces, este es un diagrama del New England que muestra cómo yo puedo hacer una recuperación adaptativa normal, generar de nuevo un epitelio normal, pero si tengo una falla renal, pues va a haber una serie de catástrofes en ese epitelio, en toda la parte de la célula endotelial, que me puede dar una reparación adaptativa, como está a la izquierda, ¿sí? Entonces recuperé mi epitelio, no tengo mayores secuelas, o una reparación maladaptativa, como está al lado de la derecha, que muestra pues que las células no quedan bien, el epitelio no queda bien, las vellosidades no quedan bien, las células no se pegan bien a la célula endotelial, y eso con el tiempo me va a desarrollar fibrosis y daño renal crónico, que es lo que estos pacientes a la larga uno debe vigilar. Y este es otro estudio, ya el último, de algo que yo presenté aquí en Bogotá hace un tiempo. Me acuerdo que estaba el doctor Ricardo Muñoz. Nosotros en Cali tenemos la ventaja de tener una nutricionista muy pilosa, Adela Herrera, que tiene un libro. Y empezamos a mirar los niños de la consulta externa, cuántos tenían el antecedente de bajo peso al nacer. Y sorpresa, sorpresa, de una revisión de la consulta externa, esto está publicado en el 2013, encontramos de 17 niños que estaban en seguimiento por diferentes estadios de falla renal crónica, que 6 de esos niños tenían el antecedente de bajo peso al nacer.
Y esto lo publicamos en la revista de Gastronub. Ahí en gris oscuro están los niños. Todos eran niños que habían tenido bajo peso al nacer, algunos con reflujo, con CACUT, con otras cosas. Y bueno, sacamos nuestra serie de casos, la publicamos, pero yo al final le dije a Adela, bueno, pero esto, ¿para dónde vamos con esto? Saquemos una estrategia. Y ahí fue donde sacamos la estrategia, que fue como el preámbulo para lo que luego está haciendo Paola y todo el grupo con la sociedad. ¿Qué se encontró en ese trabajo? Revisamos la literatura y ustedes, como bien lo dijeron acá, el riesgo de falla renal crónica es 1.7 veces menor en los niños de bajo peso al nacer, independientemente de la etiología, y también el riesgo de hipertensión arterial. Y nosotros pues pusimos allí nuestra serie pequeñita de 17 pacientes, 6 con antecedente de bajo peso. Y entonces yo le dije a la estrategia, bueno, pues pensemos qué podemos hacer antes de nacer, en la UCI y en el seguimiento. Y fraccionamos la estrategia así. En la prevención de bajo peso, pues educada nutrición en las madres, mejor control prenatal. En la parte de estancia hospitalaria, todo lo que hemos hablado, disminuir la hipoxia, disminuir la falla renal, evitar los nefrotóxicos y vigilar la función renal. La parte nutricional que enfatizó Natalia, promover que haya una buena nutrición materna y una buena nutrición en la unidad. Y estos niños deben ir a un control de crecimiento y desarrollo adecuado y un seguimiento a largo plazo por nefrología. Entonces, hoy en día sabemos que los pacientes con falla renal aguda, la incidencia en los partos prematuros pues sigue en alta, la sobrevida de los prematuros de extremo bajo peso para nacer ha mejorado. Entonces, estudios a largo plazo en 6 años han mostrado que estos niños tienen menores tasas de filtración glomerular y tienen un mayor índice de proteinuria en la orina. O sea que esto implica un seguimiento de estos niños. Aunque son estudios de seguimiento pequeños, se recomienda todo recién nacido que tuvo falla renal neonatal debe tener un seguimiento de la función renal, vigilar proteinuria con microalbuminuria y controlar la presión arterial. Evitar al máximo el sobrepeso en estos niños porque les llega a mayores riesgos de enfermedad metabólica. Y CADIGO recomienda que los niños deben tener un control a los 3 meses después de egreso de la unidad cuando han tenido falla renal. Los pacientes prematuros recién nacidos con falla renal deben tener un seguimiento nefrológico a largo plazo, mínimo anual o más dependiendo de la severidad. Entonces, pues hay muchos planes de seguimientos, se recomienda pues algunas cosas y yo aquí sí quiero darle reconocimiento a lo que estaba hablando Natalia de trabajo en equipo. ¿Sí? Este consenso que está citado hoy en día, cuando usted abre esto, aparece como algo líder y es excelente, es largo, pero vale la pena revisarlo, que es un esfuerzo entre Aconepia, ASCON y la Fundación Canguro para ver cómo vamos a seguir los niños que tienen riesgo de enfermedad renal crónica con bajo peso al nacer, y ahí están también los niños que hacen falla renal aguda. Y esta es la ficha de riesgo renal que pues Paola se las va a mostrar. Se van llenando los datos y el paciente al egreso debe tener eso. Estamos tratando en Canguro, en Cali, en el hospital, establecerlo, ir aliando para poder tener mayor datos de todos estos niños. Esta es la ficha final que se llena, que toma un tiempo. Y finalmente, el impacto de la falla renal neonatal a largo plazo, pues tienen riesgo de falla renal crónica, mayor mientras más severo sea el estadio de la falla renal, con un R que va de 1.6 a 1.7 según diferentes estudios. Yo recomiendo registrar la creatinina más alta que tuvo el recién nacido para el seguimiento. Y respecto a hipertensión arterial, pues definitivamente esto implica un seguimiento a largo plazo. Al principio lo hace el programa Canguro, pero luego debe hacerlo el pediatra. En mi experiencia personal, creo que todo niño que tuvo bajo peso al nacer o que fue prematuro, en la adolescencia debe tener un monitoreo de 24 horas de tensión arterial para definitivamente saber si no tiene hipertensión enmascarada. Ya tengo 5 o 6 pacientes de esos en mi consulta y definitivamente pues sí, esto tiene unos costos mayores para el sistema de salud. ¿Cuáles son los mensajes que quiero dejarles para que se lleven a casa? El primero es muy personal, ¿sí? Primero, hacer estudios propios sí tiene utilidad y da muchísimos aprendizajes. No nos subestimemos como un país subdesarrollado. Creo que Colombia tiene la capacidad y tenemos capacidad cada vez de hacer mejores estudios. Segundo, la falla renal neonatal es un problema frecuente en la UCIs. El diagnóstico temprano y la corrección de la causa mejora el pronóstico. Debemos vigilar el gasto urinario y la función renal de estos niños según los riesgos. Controlar la nefrotoxicidad sí paga y disminuye los episodios de falla renal. La cafeína tiene efectos benéficos y disminuye la severidad de la falla. Los pacientes con AQI tienen mayor mortalidad, estancia hospitalaria y días de ventilación mecánica.
Y los pacientes con falla renal neonatal requieren seguimiento a largo plazo por mayor riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedad renal crónica. Inicialmente los hacemos a través de los programas canguros en Colombia y luego por seguimiento por nefrología.